Saludos, estimados estudiantes. Espero estén teniendo una feliz tarde del día de hoy, lunes 18 de noviembre. El tema que nos corresponde esta vez por materia es Morgan y Taylor y la noción de la sociedad primitiva y cómo estos aportes nos ayudan para comprender o lo que han dado como aporte para construir el entendimiento del comportamiento del individuo, del ser humano, a través de las sociedades. Este es el aporte de estos autores en este campo, lo que han nutrido a la psicología en esta rama, porque si bien no podemos separar al ser humano de lo que es la sociedad, porque el ser humano está inmerso en ella y se interconecta o intersocializa para poder edificarse a sí mismo. Muchos postulados de Freud, de Lacan, hablan de que el ser humano construye su identidad a través de otros y por eso estos aportes socioculturales ayudan a comprender un poco más el comportamiento del individuo. Entonces, si sabemos que este trabajo, ya va que me dice que el internet es inestable, disculpen. Si sabemos que este trabajo explora las ideas del Morgan y de Edward Taylor, estas dos figuras son claves para el desarrollo del evolucionismo cultural del siglo XIX. Estos autores, influenciados por el contexto intelectual de su época, ellos decían que las culturas evolucionaban a lo largo del tiempo siguiendo una trayectoria lineal desde formas muy simples hasta formas muy complejas que se van adaptando en torno al contexto y la cultura que éste se va dando, desde formas sencillas en su interrelación hasta formas complejas para su entendimiento y desarrollo. Estas ideas, aunque hoy en día son consideradas superadas en muchos aspectos, siguen siendo importantes y relevantes para en el área del pensamiento de la antropología y la influencia en el desarrollo de la psicología. Por eso podemos ver que el relativismo cultural de estos autores, desde ese enfoque que ellos hablaban, se puede comprender en sus propios términos, puede ser desde juicios etnocéntricos hasta la influencia de la mente. En particular, Taylor enfatizó que las creencias y las prácticas culturales moldeaban la forma en la que pensamos y percibimos el mundo. Y esto nosotros como psicólogos sabemos que tiene grandes implicaciones en la práctica clínica, ya que esto nos recuerda que los problemas psicológicos no existen en un vacío cultural, sino que están profundamente arraigados en un contexto social y cultural del individuo. Todo, por eso está la teoría o el sistema biopsicosocial, espiritual y sexual, porque el ser humano no está fuera de estas, digamos, de estas dimensiones o estas particularidades que lo componen, en el cual éste intersocializa o se interrelaciona en estas esferas vitales de su vida. Entonces, entremos un poquito en esta contextualización histórica. A ver, Morgan y Taylor plantean, estos autores, que se desarrollan en un contexto intelectual marcado por el positivismo y el evolucionismo. Creían que la historia humana era un proceso lineal de progreso desde formas primitivas hasta formas civilizadas. En el siglo XIX fue un periodo de grandes cambios sociales y científicos. La revolución industrial, el colonialismo y el desarrollo de las teorías de evolución de Darwin influyeron en el pensamiento de la época, que esto es algo que venimos desarrollando en otras clases. Entonces, si partimos del papel de la historia y de la raíz de los problemas, al estudiar esta evolución de las culturas, Morgan y Taylor nos han mostrado cómo los problemas actuales pueden traer raíces históricas profundas. Toda esta perspectiva histórica es fundamental para comprender la génesis en la complejidad de los problemas psicológicos, porque nosotros, el individuo cuando viene a terapia o a consulta, no lo podemos extraer que es solamente el individuo lo que está atravesando. Eso tiene una raíz del cual se nutre una génesis. Sus problemas vienen interconectados o asociados al entorno en el que él se desarrolla, que pueden ser detonantes que nutran o detonen, puede ser que incremente la patología que un individuo traiga o éste está afectando. También se habla de un trauma generacional.
donde la idea de que las experiencias culturales son transmitidas de generación en generación y pueden influir en la salud mental, donde siendo una noción relevante para el día de hoy, especialmente en los estudios sobre traumas transgeneracionales. Aquí pudiéramos hablar de la teoría sistémica de cómo un individuo viene formando jerárquicamente una posición en el sistema familiar y este se nutre de las creencias y sistemas culturales que éste viene a nutrirse para desarrollarse en su entorno próximo y a partir de esto, de estas creencias y estas historias o esta estructura de crecimiento a través dada por su familia o sus experiencias vitales, va a determinar muchas de sus, ¿cómo decirlo? Muchos de sus comportamientos van a estar influenciados por esto. Sin embargo, es importante destacar que estas terapias o esta teoría está siendo hoy en día tomada como una pseudociencia. Entonces, aquí hay que tener como cierta, digamos, ¿cómo decirlo? Cierto respeto, cierto, no cuidado, sino informarse muy bien sobre dónde parte para no caer como en sesgos o diatribas o polémicas en cuanto a a este tema tan relevante como es la terapia sistémica. Hablemos un poco de la relevancia para la psicología estas dos historias o estos dos contenidos, tanto de Morgan y de Taylor. Ellos apoyaron o influenciaron el desarrollo cognitivo, las teorías de la personalidad y la psicología evolutiva. Vamos a ver qué nos dicen una por una. En las ideas de Morgan y Taylor sobre la evolución cultural influyeron en las teorías psicológicas posteriores como las teorías del desarrollo cognitivo de Piaget y Vygotsky. Son las que se usan en la infancia para determinar si el niño se está desarrollando de forma adecuada o también potenciar a través de técnicas terapéuticas que uno envía a sus padres para poder potenciar o incrementar aspectos positivos que ya tenga el niño desarrollado o falencias o cosas que se pueden potenciar que el niño le está afectando. La teoría de la personalidad sobre la naturaleza humana y la influencia de la cultura en la formación de la personalidad también se vieron influenciadas por el evolucionismo cultural y en la psicología evolutiva que busca explicar el comportamiento, ay, perdón, el comportamiento humano en términos de selección natural. Tiene sus raíces en el darwinismo social, una corriente de pensamiento que se inspiró en las ideas de Morgan y Taylor. Ya sabemos que venimos construyendo a través de las clases cuáles fueron los aportes de Darwin en este aspecto. Por eso vemos que la diversidad humana en la variabilidad psicológica, Morgan y Taylor decían o nos recordaron la enorme diversidad de las experiencias humanas a través de un contexto sociocultural, porque ellos tenían una idea evolucionista de un desarrollo positivismo, o sea, siempre lineal hacia adelante. No tomaban en cuenta que el ser humano podía tener sus traspiés, sus retrocesos, parte de lo que vendría siendo la complejidad humana. En esta diversidad no solo se refiere a las diferencias culturales, sino también a las diferencias individuales dentro de un mismo contexto social, porque cabe resaltar que van a haber particularidades en cada individuo. Nadie es igual a nadie, aunque nos parezcamos en muchos aspectos de esa individuación. En la adaptación cultural tenemos que al estudiar estas sociedades primitivas, ellos nos mostraron cómo los seres humanos son capaces de adaptarse en una amplia variedad de entornos y condiciones. Estas ideas son relevantes para la comprensión de la resiliencia y la adaptación psicológica. Hoy en día podemos ver ejemplos de esto, ya que en la migración podemos encontrar cómo el venezolano, para tener el ejemplo más próximo, ha podido adaptarse a otros países para poder surgir de una forma. Eso ha tenido sus implicaciones psicológicas, como lo que hoy en día se conoce como un duelo migratorio, personas que padecen ansiedad, depresión y otra serie de trastornos que se han acentuado un poco más debido a la migración. Sin embargo, toda esta crisis ha
ha hecho que el venezolano se adapte al entorno cultural aprendiendo nuevas técnicas, nuevas herramientas de socialización, adaptación a entornos en el cual ha sido retado debido a este crecimiento que ha sido impulsado por circunstancias que ya todos conocemos para avanzar en su desarrollo personal. Entonces, continuamos. Eh, Lewis Henry Morgan y la sociedad primitiva era el tema donde él hacía énfasis en el salvajismo, porque ya que consideraba que la humanidad había pasado por tres etapas de evolución social: el salvajismo, la barbarie y la civilización. En el salvajismo se caracteriza por la caza y la recolección, empezando desde menos a más, donde el más fue la revolución industrial. Por eso yo digo que la inteligencia artificial, creo que lo mencioné en Cultura uno, no recuerdo si fue en Cultura 2, que la inteligencia artificial va a ser la segunda revolución para la humanidad. Debido a todos estos avances tecnológicos, va a tener sus implicaciones y sus consecuencias. En la barbarie tenemos que se caracterizó por el desarrollo de la agricultura y la domesticación de los animales. Y en la civilización tenemos características por el desarrollo de la cultura, la tecnología y las instituciones sociales complejas. Haciendo énfasis también en la familia, Morgan destaca o veía a la familia como una unidad básica de la sociedad y cómo ésta evolucionaba a lo largo de estas diferentes etapas, donde siempre la familia ha estado involucrada para que el individuo se desarrolle, crezca de forma, digamos, grupal, más sana, porque el individuo es un ser gregario donde necesita de otros para poder sobrevivir. ¿Ok? Continuamos. La crítica a la concepción de lo primitivo, tenemos esta subestimación donde dice que la complejidad de las sociedades primitivas y ha ignorado la riqueza cultural y la satisfacción de sus sistemas sociales y tecnológicos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque el ser humano en ese crecimiento o en esa expansión buscaba hacer la vida más fácil. Y como yo siempre he pensado, la tecnología está al servicio de la humanidad y no al revés. Y una mala interpretación de la concepción de lo primitivo estaba fuertemente influenciada por el eurocentrismo, lo que llevó a una mala interpretación de las culturas no occidentales, porque siempre en todos los libros y en todos los temas se refiere sobre la cultura occidental y su influencia en estos países. Ahora, continuando con Edward Taylor y la cultura primitiva, entramos en lo que es la definición de la cultura. La definió como ese complejo de que todo incluye en el conocimiento, las creencias, el arte, lo moral, la ley, las costumbres y cualquier otra capacidad y hábito adquirido por el hombre como miembro de la sociedad. Esto es lo que define, según Edward Taylor, como la cultura. Estos pequeños conceptos vienen a conformar una cultura para este autor. El evolucionismo cultural, él creía que todas las culturas evolucionaban a través de las mismas épocas y desde formas simples hasta formas complejas. La religión y animismo, él consideraba que el animismo y las creencias en espíritus y fuerzas sobrenaturales era una etapa temprana en el desarrollo de la religión. Si bien creo que fue en esta clase, en esta materia, que mencioné que la religión, no, fue en Cultura uno. La religión forma parte de un individuo, ya sea como una muleta espiritual, que en esta se apoya para dar un impulso o un pie de algo superior que lo está cuidando, protegiendo, ayudando o lo ayuda en la resiliencia de sus aspectos en el cual va atravesando a lo largo del desarrollo de su vida. Por eso vemos algunas personas de que, y no digo que esté mal, simplemente es importante que fomente un individuo de una forma sana en su sistema de creencias la espiritualidad, ya que lo ayuda a atravesar sus procesos de vida. Las críticas a este legado, como el ay, verse,
colonialismo y el eurocentrismo en las ideas de Morgan y Taylor estaban fuertemente influenciadas por él, ya lo mencioné, y el eurocentrismo, lo que llevó a una visión sesgada de las culturas no occidentales. Entonces tenemos, esto lo mencionamos anteriormente, porque sí tiene una gran influencia y a veces se parecen y a veces no se parecen. Y esta influencia, algunos autores mencionan que le ha hecho mucho daño. El relativismo cultural tenemos que enfatiza la importancia de entender las culturas en sus propios términos, desafíos y las ideas evolucionistas de Morgan y Taylor. No podemos como globalizar que lo que sucede en Europa sucede en Sudamérica. Entonces son cosas de la crítica de este legado que no se pueden generalizar, ya que cada contexto social y cultural se desarrolla en base a sus propios términos, a sus propias creencias, a sus propias reglas, leyes y sociedades en particular. También va atravesado por el lenguaje, va atravesado por la influencia del mestizaje. Todas estas cosas hacen una diferencia para que la cultura se desarrolle y tenga un impacto psicológico diferente. En el legado de Morgan y Taylor siguen siendo relativamente o relevantes para comprender la historia del pensamiento antropológico, pero sus teorías han sido superadas en muchos aspectos. Hablemos un poco de cómo se relaciona o qué ideas formaron parte de Morgan y Taylor para el desarrollo de teorías. El subconsciente colectivo o el inconsciente colectivo y los arquetipos. Jung se nutrió de estas teorías para formar su concepto del inconsciente colectivo, y esa parte de la psique que compartimos todos los seres humanos estaba lleno de arquetipos universales como el héroe, la madre, la sombra, el niño, el gran padre. Y según Jung, estas manifestaciones son dadas por experiencias ancestrales que se remontan en los albores de la humanidad. Entonces, por ejemplo, vemos que Jung veía en la noción de salvajismo de Morgan una metáfora de los aspectos más primitivos y los arquetipos de la psique. El salvajismo representa para Jung una fuerza poderosa y a menudo reprimida en el inconsciente individual y en lo colectivo. Tenemos que la madre como un arquetipo, son como arquetipos primarios, base en la teoría de Jung. Como el héroe, la madre, la sombra, eran, según para Jung, manifestaciones de experiencias ancestrales que renombraban en los albores de la humanidad, y la sombra del inconsciente colectivo, esa parte de la psique que compartimos todos los seres humanos, estaba lleno de arquetipos universales y la parte negada del individuo. En las conclusiones e implicaciones para la psicología contemporánea tenemos la complejidad de la mente humana. En las ideas de Morgan y Taylor, aunque superadas en muchos aspectos, nos recuerdan que la mente humana y su importancia de considerar tanto los factores biológicos como culturales para estudiar el comportamiento. En la influencia de la cultura, la psicología contemporánea reconoce cada vez más la influencia de la cultura en el desarrollo psicológico, las teorías interculturales y la psicología transcultural. Son campos de estudio que han surgido en gran medida como respuestas a las limitaciones de las teorías universales. Esto es lo que yo hablaba de las teorías, esta es interdisciplinaria, transdisciplinaria, que ayudan y se nutren para dar una solución a los problemas tanto antiguos como actuales, que aún se siguen dando de generación en generación. Entonces, desde una perspectiva crítica, es fundamental abordar las teorías del pasado con una mirada crítica y reconociendo sus limitaciones y sesgos. Al hacerlo, podremos aprender de los errores del pasado y construir teorías más justas y equitativas, ya que esto, digamos, nos amplía el panorama. Como psicólogos nos ayuda a poder evaluar al individuo no desde un solo aspecto o una sola teoría. Yo por eso digo que el psicólogo puede o sería interesante que los psicólogos pudieran tener un abordaje más integral en teorías y aspectos para intervenir a un individuo, ya que esto nos ayuda a acercarnos
a que el individuo pueda atravesar desde técnicas, herramientas, de forma más pragmática y simple para la evolución de la terapia o en su proceso terapéutico. Tenemos también que el desarrollo cognitivo y cultural ayudó a las teorías de Piaget y Vygotsky en las etapas de desarrollo cognitivo, desde lo sensorio-motriz hasta lo operacional formal, donde guardan ciertas similitudes con la visión evolucionista de Morgan, hablando un poco de las teorías que han ayudado. Y en Vygotsky tenemos que el desarrollo cognitivo influenció en la importancia cultural en la formación de la mente, donde, digamos, la zona de desarrollo más próximo, una de sus teorías más relevantes, en que la distancia entre lo que un niño puede hacer por sí mismo y lo que puede hacer con ayuda de otras personas para crecer y evolucionar. En la psicología evolutiva y lo sociobiológico, tenemos que las ideas de Morgan y Taylor sobre la cultura se inscriben en el contexto más amplio del darwinismo social. Esto viene siendo que una corriente de pensamiento busca ampliar los principios de evolución biológica en la sociedad y cómo esto influye en el desarrollo psicológico, evolutivo y sociobiológico de un individuo. Los genes y la cultura, buscando ampliar el comportamiento social en términos de selección natural. Esta disciplina tiene un objeto de numerosas críticas, porque el individuo no solo es selección natural, también es muchas más implicaciones sobre la relación entre la naturaleza y la cultura. Entonces, para concluir, digamos, la complejidad que mencionaba Morgan y Taylor sobre la mente humana, nos recuerda que el ser humano es importante considerar los factores biológicos y culturales para estudiar el comportamiento y cómo tiene de énfasis la influencia cultural en todas las teorías interculturales en la psicología transcultural, ya que son unos campos de estudio importantísimos para poder comprender las teorías universales. También la necesidad de una perspectiva crítica, ya que esto nos permitirá avanzar en todos los procesos, avanzar las teorías, digamos, aportarles, hacer un aporte significativo. Hablemos un poco de las implicaciones clínicas en este campo, en la práctica clínica. En la evolución cultural, los profesionales de la salud mental deben ser capaces de evaluar a sus pacientes teniendo en cuenta un contexto cultural, como les mencionaba antes, y esto implica conocer sus creencias, valores y prácticas culturales de sus pacientes, así como los posibles sesgos culturales que puedan influir en la evaluación y el tratamiento. Esto se ve mucho en pacientes que están en el exterior. Cómo les cuesta adaptarse por digamos, lo que dejaron en Venezuela y a donde se dirigen. Esto les causa un choque psicológico que tiene fuertes implicaciones en su desarrollo en el entorno donde están. En la adaptación terapéutica se debe ser adaptadas a las necesidades y características culturales de los pacientes. Esto puede implicar el uso de técnicas terapéuticas específicas y el involucramiento de la familia a la comunidad o a la modificación de objetivos terapéuticos. Si bien el individuo es parte de una familia y su sistema de creencias está muy arraigado a esta familia donde proviene. Poder integrarlo a la sociedad va a hacer que su desarrollo sea más próspero, digamos, se obtenga más bienestar. Y hablando de los sesgos en el proceso de los terapeutas, deben ser conscientes de estos, ya que a nivel de sesgos culturales pueden influir en su trabajo con pacientes en diferentes orígenes, porque es diferente, digamos, atender un paciente de Argentina a un paciente norteamericano de Estados Unidos, a uno de Europa, ya que va a estar influenciado por diferentes formas culturales de relacionarse, diferentes sistemas de creencias, valores, principios. Lo mencionaban aquí, lo mencioné hace un momento, también en sus rituales de cómo estas familias hacen su vida, sus propios comportamientos dichos de una familia.
Y en una investigación transcultural, la psicología debe ser más inclusiva y transcultural, con el objetivo de desarrollar teorías y tratamientos que sean relevantes para las personas en todo el mundo. Y esto es complejo desarrollar esto, aunque muchos autores están apostando día a día y muchas investigaciones están a la vanguardia de todos estos aspectos. Y aunque las teorías de Morgan y Taylor han sido superadas en muchos aspectos, su legado sigue siendo relevante en la clínica contemporánea, en la práctica clínica, al reconocer la importancia de la cultura, la historia y la diversidad humana. Y solo así nosotros podemos ofrecer una atención psicológica más efectiva y más respetuosa, centrada en las necesidades del individuo, reconociendo todos sus aspectos y todas sus esferas vitales de vida y de dónde éste proviene. Bueno, muchachos, hasta aquí llegó la quinta clase. Espero verlos esta semana. Esta semana tendremos un examen. También les daré las hojas, leeré en clases los acuerdos de convivencia, ya que a partir de esta semana será todo presencial. Y cualquier dudas y preguntas, ya saben que estoy aquí para servirles y para que aclaremos. Feliz día. Espero tengan excelente semana.